Vamos a hablar de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Entonces le doy lectura y acompáñame ahí con su vista, ¿sabe? Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Por si usted maneja alguna otra versión, pues voy a leerlo ahí, ¿sale? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué más dice? Romanos 12, 1 y 2. Ok. Dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A mí me gusta irme siempre en palabritas, ¿no? Seccionado. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjate, hubo un tiempo en el que yo me sentí que mi vida cristiana se estaba convirtiendo en un checklist, en una serie de pasos que debía yo de hacer. Yo me sentía que debía de asistir a una iglesia, checklist, ¿no? Mi palomita, asistí a una iglesia. Escuchaba alabanzas durante la semana, palomita. Eso me hacía a mí sentirme más cristiano, ¿sí? Oraba antes de la comida, palomita, ¿no? Decir amén a las palabras que un predicador dice desde el púlpito, para mí era así como que sí, amén, y palomita, ¿no? Yo también fui de alguna forma discipulado por algunos líderes que me enseñaron que el ser cristiano o la persona cristiana no debía de bailar, no debía de tomar, no debía de fumar, no debía de decir malas groserías, no debía de hacer una serie de cosas, ¿no? Y para mí el ser cristiano era darle una palomita a cada una de las cosas que se me fue enseñada a hacer, porque eso fue lo que a mí me enseñaron así, ¿no? La Biblia dice que esto y esto, y eso te convierte en un cristiano, ¿no? Entonces yo me sentía así, que debía de hacer cosas que aparentemente o tal vez eran cristianas en mi modo de entender, pero a veces empecé a hacer eso de forma automática. No me di cuenta, pero pues dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de decir groserías, dejé de hacer de forma automática, ¿no? Porque me enseñaron qué es lo que tenía que hacer y que ese checklist me hacía verme a mí más cristiano, más religioso. Incluso si tú completas todo ese checklist dentro de una iglesia, vas a ser una persona que fácilmente pueden llamar para ser líder, ¿no? ¿Por qué? Porque en la iglesia te ven que haces lo correcto, que cumples todos los requisitos. Entonces te invitan, oye, vente, acércate a la iglesia y quiero que seas líder, ¿no? Porque cumples esos requisitos. Pero eso sin darme cuenta, dejó mi fe de ser una fe viva. Empezó a convertirse en algo que debía de hacer y debía de aparentar. Debía de cumplir esos requisitos que tengo que hacer. Y entonces lo acepté y lo hice y se volvió para mí una rutina. Y se volvió una forma de cómo yo debo de hacer las cosas, y eso me hizo a mí también empezar a señalar o juzgar a quienes no cumplían ese checklist. ¿Sí me sigue? Sí. Entonces, cuando la gente no hacía todo lo que ya le mencioné, yo decía, este no es cristiano. ¿Sí me sigue? Entonces yo empecé a decir, ok, si tú no haces esto y esto y esto y esto, entonces pues no la armas, ¿no? No eres cristiano. Pero yo me convertí en algo que Pablo no enseñó. Pablo en este versículo enseña algo que es lo que vamos a desglosar en esta mañana. Anteriormente se presentaban sacrificios de corderos, ¿cuántos lo sabemos? Sí. Era el sacrificio de un cordero para la expiación de pecados, ¿no? Pero ahora Pablo está diciendo, preséntate tú como sacrificio vivo. No quiere decir que nosotros moramos y que vayamos a un lugar, no. Sino que tú tienes que ser ese sacrificio. Día a día tienes que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Lo que significa es que tus manos,
tus pies, tus ojos, tu lengua, ya no están al servicio de tus impulsos naturales. Ya no debe de ser al servicio de lo que tú deseas, sino debe ser al servicio de Dios y a su voluntad. Es lo que Pablo está queriendo decir. Tú preséntate como un sacrificio vivo. Tú preséntate como ese día a día. Vivo significa constante, que tienes vida, ¿sí? No está diciendo como que vivía, no un sacrificio que fue hecho, no. Un sacrificio vivo es continuidad, ¿sale? Entonces, le está diciendo tu cuerpo, ya no es matar tu cuerpo, sino ahora es consagrar el uso de tu cuerpo, ¿sí? Por eso hace referencia al cuerpo. Y después dice, no conforméis, y la palabra no conforméis no significa que no te adaptes a un patrón, a un molde, a una forma, sino que dice que el no te conformes a este siglo es demasiado extenso, es demasiado rico. Y lo que Pablo quería decir es que como romano, tu culto ya no debe de ser hacia el César. Eso les quería decir eso, ¿no? Tu culto ya no debe ser hacia César. Tu lealtad debe ser hacia el Dios del cielo. Recordemos que Pablo le está compartiendo ¿a quién? A los romanos. ¿Pero quiénes eran los romanos? Cristianos. A la nueva iglesia que estaba en Roma. Entonces, usted entiende quiénes eran los que estaban viviendo ahí, pues eran cristianos romanos recién convertidos, ¿no? Recién convertidos. Entonces le está queriendo decir, ya no te debes al César. Ya no te debes al César. Tu lealtad ahora va a ser hacia el Dios del cielo. Tu seguridad ya no va a estar en Roma, sino tu seguridad va a ser en establecer el reino de Dios en la tierra. Y después, los romanos eran una sociedad era rígidamente jerárquico. Si tú analizas a los romanos estaban estructurados. Había legiones, había capitanes, había cada un emperador. Desde ahí bajaban una serie de personajes que venía por jerarquía, ¿no es cierto? Sí. Ellos venían así. Ahora imagínate el nuevo convertido, un recién convertido que no era judío. ¿Cómo viene su mentalidad? De la misma forma. Trabajar de una forma jerárquica en tu cabeza. Liderazgo, ¿no? Estoy bajo un liderazgo y me sujeto a ese liderazgo. Entonces Pablo le estaba diciendo, no sigas ese molde. No sigas esa forma de pensar, esa característica que ya viene en tu naturaleza como romano, ¿no? Ya no sigas ese molde. Porque muchas de las veces no nos ponemos a pensar, pero ¿cómo eran los romanos? Porque unos romanos vienen. Sí, llegaban a imponer, ¿no es cierto? Llegaban a ser muy autoritarios. Llegaban ellos a aterrizar y sí, los judíos les permiten establecerse, pero Roma dice, ¿sabes qué? A mis términos. Trabaja, pero págame ¿qué? Impuestos. Cualquier cosa lo va a arreglar mi gente, ¿no? Mi gente. Tanto fue la influencia, pues que ahora muchas de las leyes vienen así, ¿no? Y los que son abogados lo van a agarrar, ¿no? Entonces viene una estructura, pues viene una ley, viene una forma de trabajar, una estructura en la sociedad. Y ellos trabajaban así. Los romanos era esa forma de pensar. Pero no nada más eso, era eso, sino que también los romanos daban mucha rienda suelta a la libertad. Si usted recuerda, antes de Jesús, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero antes de Jesús estaban los griegos, Aristóteles, Platón, pensamientos filosóficos, que todo eso, quiera o no, trae influencia sobre la gente, ¿no es cierto? Entonces los romanos eran un culto al narcisismo. Si usted ve las imágenes del César, ¿cómo pintan al César? Si usted ve a los personajes romanos, personas muy rectas, guapas, o sea, muy deporte, de mucho caché, ¿no? Muy así. Entonces ahora te conviertes al evangelio y pues, quieras o no, esa influencia la traes, ¿no? Compórtate así, vístete bien. Tú estás por encima de los demás. Tú eres el que debe de obtener un lugar, un puesto dentro de la iglesia. Entonces empieza a ver todo ese tipo de cosas. Y los romanos veían la fe como cumplir una ley, como una serie de pasos que debía hacer.
Debo de hacer todo lo que dice el manual. Pablo les quería decir, no te acomodes a ese checklist, no te acomodes a esa lista de cosas por hacer, sino que transforma tu mente. Transforma tu mente. Y ahora, ¿cómo vemos este siglo? Con los moldes entre nosotros, ¿no? Porque eso que te acabo de decir era el siglo de Pablo, ¿no? Era el siglo de los cristianos romanos. Pero hoy en día, ¿cómo vemos el siglo? ¿Cómo vemos nuestra vida? Si Pablo nos escribiera una carta similar, ¿qué es lo que nosotros veríamos y entenderíamos del mensaje de Pablo? Yo puse aquí que algunos de los moldes a los que nosotros nos enfrentamos es el molde de la ansiedad. ¿Alguna vez ha pasado usted por ansiedad? Sí. El molde del consumo. Consumir por consumir, comprar cosas, adquirir, retener. Sí, porque muchas de las veces eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? También otra de las cosas que yo puse aquí, que es una lista que necesitamos encajar en ese molde. El estatus. Necesito vestirme bien. Necesito traer el mejor teléfono. Porque eso me da estatus. Porque eso me da la gente cuando me ve en un BMW. O sea, si yo hubiera llegado en un BMW y le dijera, mi carro es el de allá afuera, ¿qué va a pensar usted? Tiene billete, ¿no? ¿Y me trataría igual? Cambia nuestra forma de pensar cuando vemos a alguien diferente, ¿no? O cuando nosotros necesitamos algo de otra persona. Platicaba con un amigo y decía, es que conocía a alguien que es el dueño de una empresa. Decía, entonces, decía, él es maestro. Él es maestro y está dando clases en una escuela. Y conoció a alguien que era uno de los directivos o algo de una escuela reconocida en Ensenada. Entonces dijo, no, hasta me dan ganas de hablarle, ¿no? Me dan ganas porque se hacen, intercambian palabras en el gimnasio. Entonces, pero pues nada más es él que decía, hola, ¿cómo estás? Y se va. Entonces, platicando, me dice, me dan ganas de hablarle, ¿no? Yo dije, muchas de las veces queremos encajar en ese molde del estatus, de saber qué puedo yo obtener con lo que tiene la otra persona. ¿Y sabe cuál es el molde más difícil que yo puedo percibir? La comparación. El que nosotros nos comparamos con otra persona. ¿Cuántas veces tú, honestamente, piénsalo, te has comparado con alguien más? Toda la vida se está comparando con la persona. Toda la vida, de niño hasta viejo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más fuerte, ¿no? Sí. Dice, ay, yo quiero ser como él porque es bien fuerte. Cuando estaba chiquito, ¿no? Que se aventaban un tiro y tú eras como el chaparrito y el delgadito y ves al otro más fuerte. Yo me junto con ese porque si sale algo, ese sale por mí, ¿no? Siempre quería ser de los que jugaran fútbol con los que jugaban mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre buscábamos encajar en un molde. Buscábamos pertenecer a un tipo de grupo. Entonces Pablo está queriéndoles decir, no te encajes a este siglo. No te acomodes a este siglo. Ese era el mensaje. Y aquí viene algo que es un poco más incómodo, ¿no? La religión también se puede convertir en un molde. También. Puedes hacer todo lo correcto, pero si no hay una transformación interna, solo estás usando un disfraz espiritual. Solo estamos aparentando. Solo estamos siendo parte de. Por eso dice Jesús, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Porque van a crecer juntos. Pero en algún momento se van a separar, ¿verdad? Ahí es donde todos podemos estar aquí unidos y todos podemos mostrar nuestra mejor cara y ser los cristianos más devotos, ¿no? Pero solo Dios conoce nuestro corazón y la intención del corazón. Y ahí es donde no podemos hacer una diferencia, ¿no? Porque podemos hacer lo correcto, pero si no hay una transformación interna, solamente estamos aparentando. Y es una apariencia que no tiene vida, no tiene frutos. Y si los hay, son de esos frutos que por dentro están echados a perder. ¿Le ha tocado?
Que a veces agarras un fruto, pero le muerdes y... Una vez me dijeron, no, que agarra esta naranja, y agarro la naranja y estaba horrible, amarga, y sacada de un árbol. Tú veías el árbol y estaba frondoso. Pero cuando agarras la naranja y la pruebas, dices, no, por eso está frondoso, nadie le quita las naranjas, ¿no? Hay algo más profundo en las palabras de Pablo. Y lo profundo es que Pablo está queriendo decir, debes de tener una transformación. La palabra que está hablando aquí en el griego de transformación es metamorfosis, un cambio. La metamorfosis usted puede entenderlo como que es un proceso biológico en el que cambia de una forma a otra, ¿va? Y lo podemos apreciar un poco más en la mariposa. Cambia de un gusano y se transforma a una mariposa. Es una transformación completamente radical. Cambia de una cosa a otra. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos a esa transformación. Porque antes éramos una cosa y ahora somos otra persona, ¿no? O al menos deberíamos de ser otra persona, ¿no? Al menos deberíamos ser otra persona. Para poder entender un poco mejor lo que Pablo está queriendo decir, Roma está viviendo una lucha de identidades. Los cristianos en Roma pasaban por una presión constante de ver diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de personajes, identidades en las personas, y su pensamiento empieza a permear al grado de que dice, ¿a quién sigo, no? ¿Cómo le hago? ¿Qué vivo? Por un lado tenían a los judíos que les decían qué checklist debían de hacer. Por otro lado tenían los romanos que estaban presionando en impuestos, esto, el otro, aquello. Y yo lo escribo de esta forma, mire. El imperio romano era sinónimo de poder, orgullo, propaganda y el César como un señor. Por otro lado, la religión legalista, cumple la ley. Donde la fe se medía por las normas externas nada más. Vive estas cosas, haz esto. Y Pablo no les escribe a los romanos cristianos nuevos, no les escribe para poder decir, oye, compórtate mejor. No le está diciendo compórtate mejor. Tampoco le está diciendo aprende más reglas, ¿no? Tampoco le está diciendo esfuérzate más, no. Les está diciendo algo radical. Transforma tu vida. Pero da el siguiente gancho y dice, ¿cómo la vas a transformar? Mediante la renovación de tu entendimiento. ¿Qué tiene que haber? Renovarse. ¿En dónde? En el entendimiento. Porque si no te renuevas acá, no lo llevas acá y no lo llevas a la acción. Es importante que primero entiendas, dice Pablo, primero entiendas y te renueves aquí. Porque el verdadero conflicto no era de conducta de los romanos, no era cómo se conducían, sino era su identidad, era reconocer quiénes eran. Y Pablo les estaba diciendo, ustedes ya no pertenecen a ese sistema del César, ya no pertenecen a esa forma estructurada del César, ya tampoco pertenecen a esa forma estructurada del legalismo, de cómo debe de ser. Su ciudadanía ha cambiado. Ahora dice, cambia tu identidad. Porque si tu identidad cambia, inevitablemente va a cambiar tu forma de vivir. ¿Sí me sigue? Sí. Cuando yo me convertí, y les decía hace un momento, yo acepté a Jesús en mi corazón, cambió mi forma de vivir. Pero mi vida cambió no porque fuera un cambio radical de Dios a mi vida. Mi vida cambió porque me dijeron que eran las cosas que tenía que dejar de hacer. ¿Sí me sigue? Entonces, mi cambio vino después, porque vino de aquí. Cambió en el entendimiento. Y es que si no cambiamos del entendimiento, nuestra vida va a ser la misma. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas, repetir los mismos patrones. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Revelarnos que necesitamos cambiar de nuestro entendimiento para poder nuestro corazón hacer algo. Cambiar nuestra forma de vivir.
El problema del molde ya estaba presente en los tiempos de Jesús. Para Jesús esto del molde no era nuevo. Esto de vivir en una estructura no era nuevo. Jesús se enfrentó a lo mismo. Y mire cómo lo voy a llevar para que podamos entender mejor el contexto en el que Jesús estuvo caminando. ¿Sale? En medio de cuando Jesús predicaba, Jesús se enfrentó a los fariseos. ¿Lo recuerdan? Los fariseos venían de una memoria de exilio. Años atrás habían pasado por un exilio en Babilonia, si usted lo sabe, si no puede solicitar un estudio con el pastor. Pasan por un exilio, los sacan de su tierra, los llevan a Babilonia, después regresan y en cuanto regresan, Roma les dice estaciónense aquí, ¿pero qué? Bajo mis términos. Entonces los fariseos vienen de un exilio de esclavitud y ahora se enfrentan con que quieren imponer ahora su religión, su fe, quieren volver a lo antiguo, quieren volver a hacer las cosas, pero ellos piensan que Dios va a traer esa libertad sobre Roma, cumpliendo esa serie de requisitos espirituales. Todos los fariseos estaban centrados en que si yo cumplo todo esto, el Señor va a venir. ¿Sale? Esos eran los fariseos. No eran villanos, eran devotos, eran sinceros, pero pensaban que el reino iba a venir por la acumulación de méritos. Ese es el pensamiento. Tenemos a otros que eran los saduceos. Los saduceos, ellos eran ricos, eran aristocráticos, cercanos al poder romano. Para ellos la fe servía para mantener la estabilidad, los privilegios, y querían que ese mismo Dios se acomodara a su sistema, a su forma, a su estructura. ¿Sale? Entonces tenemos fariseos, tenemos saduceos. Los saduceos, usted sabe que obviamente si viven en un estilo de vida, ellos van a decir, yo no quiero cambiar mi estilo de vida. ¿Por qué? Pues porque me va bien, ¿no? Estoy bien acomodado con Roma, mejor no tengamos broncas de nada y ya sea a un lado y yo quiero vivir cómodo, yo quiero vivir bien, ¿sale? Por otro lado tenemos a otro grupo que se llaman los esenios. Los esenios se retiran al desierto porque ellos pensaban que los saduceos y los fariseos eran corruptos. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo no me meto con los fariseos ni con los saduceos. Yo creo en el Dios poderoso, en el Dios altísimo, en el Yahvé, en el Rafa, yo creo en Él, pero todos los demás están mal, yo estoy bien, con permiso, agarro mis chivas y me voy. ¿Sale? Y ellos se van y se retiran. Y usted puede después encontrar los manuscritos del Qumran, que vienen a través de ellos, porque ellos escriben su propia fe, su propia interpretación, su propia visión de Dios, donde ellos estaban bien. ¿Sale? Y tenemos los siguientes, los celotes. Los celotes creían que la violencia era el único camino. Si iniciaban ellos una revolución contra Roma, recuerde que querían ser libres de Roma, Dios no los dejaría solos. Entonces ellos pensarían, si yo me levanto en armas, pues ya estando enfrente, ni modo que Dios me deje, ¿no? Ese era el pensamiento. Ya aventándome, hay que Dios me acompañe, ¿no? ¿Cuántas veces actuamos así, siendo honestos? Que decimos, no, pues voy por fe, ¿no? Por fe y no por vista, y se avienta uno a hacer las cosas, se encharca uno de más, y luego dices, híjole, ¿cómo salgo de aquí? Pues si tú mismo te aventaste, ¿no? Y esperamos que Dios responda cuando Dios nunca nos llamó a hacer eso, pues. ¿Sí me sigue? Entonces los celotes eran así. Ellos pensaban que iba a ser, el reino de Dios se iba a establecer a base de violencia. Entonces Jesús predica en medio de ese grupo. Y el punto clave está en que cada grupo quería a un Mesías distinto. Cada grupo de personas anhelaba ver a ese Mesías en su forma de pensar, en su perspectiva, que encajara en su molde. Entonces aparece que Jesús, y cuando aparece Jesús, ¿qué cree? Que no encaja en ninguno de los moldes. No se alía con los saduceos para ganar posiciones con los romanos y tener mejor estabilidad económica. Al contrario de perseguir la lista de cosas que se tiene que hacer con los fariseos, los confronta y les dice, la ley no es así.
Tampoco se va a esconder con los esenios. Y mucho menos se alía con los celotes para hacer una revolución, una guerra contra Roma. Vemos a un Jesús que se revela completamente contrario a lo que la gente quería hacer, a lo que la gente anhelaba. Y Él abrazó a todos por igual. ¿Y cuáles son los mandamientos que dio? 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y ama a quién? ¿Cómo? Como a ti mismo. Todos ellos buscaban a un Mesías, un guerrero, un purista, un político. Pero Dios envía a un Mesías que va directamente a la cruz. Completamente diferente a lo que ellos querían. Jesús rompe todo el molde. Y todos estos grupos, saduceos, fariseos, los celotes, tenían algo en común. Tenían la ley. Era lo mismo. Se regían bajo el mismo contexto, la misma ley, interpretada de formas diferentes. Cada quien interpretaba lo que quería de esa ley y lo que esperaban ellos del Mesías. Tenían la ley, pero no conocían el corazón del autor. ¿Sí me sigue? Tenían la información, pero les faltaba la intención. Intentaban meter a Dios a sus moldes. Intentaban meter a Dios a su letra, a su forma de ser, a sus reglas, a sus expectativas políticas. ¿Cuántos de nosotros hemos querido meter a Dios en nuestros planes? Sí. Todo. Siempre, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero ¿cuándo le hemos dicho, Señor, quiero estar en tus planes? Sí. Quiero ser parte de tu plan. Quiero ser parte de tu propósito. No. ¿Sabe qué es? Que es más fácil que Dios se amolde a mi necesidad. Que Dios se amolde a lo que yo quiero, lo que yo necesito, cuando yo lo quiero y cuando yo lo necesito. Entonces Dios se convierte más en un amuleto, en una pata de conejo, que en algo real para nuestra vida. Y Pablo le está diciendo, oye, eso no es, no te amoldes, transfórmate. Y mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, la letra mata, ¿más qué? El espíritu vivifica. Porque a veces nos encajamos como fariseos llevando nuestra lista de cosas que tenemos que hacer para poder aparentar o demostrar mayor fe, mayor peso, mayor rango espiritual. Pero la letra mata. El espíritu vivifica. Pablo aquí que estaba queriendo enseñar, queriendo decir, oye, no está queriendo atacar la escritura, ¿eh? O sea, no está queriendo atacar la escritura. No está diciendo eso está incorrecto, no. Lo que estaba diciendo es que el problema es leerla sin una dependencia del Espíritu. Porque el problema no es la palabra es santa, es buena, es verdadera, útil para instruir, para enseñar, para redarguir, usted lo sabe. Pero tanta palabra, tanto conocimiento sin poder practicar, sin poder vivir la palabra, es lo que está queriendo decir Pablo. Algo falta en esta ecuación, algo falta en lo que estamos haciendo. Cuando la Biblia se reduce a normas sin vida, nos volvemos expertos en reglas. Nos volvemos expertos en qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Y yo diría, y lo pondría de esta forma, somos los fariseos modernos. ¿No le parece? Combinado con todo, celote. Sí. A veces queremos sacar la espada, ¿no? Y le corto la cabeza más rápido y vámonos ya. Me miró feo el hermano. Como el Bronco, ¿no? Le corto las manos y se acabó el ladrón y vámonos. Déjeme ilustrarlo de esta forma. Un pianista tiene una partitura musical. La partitura musical, usted sabe, se ven las figuritas, ¿no? Que son las notas, las blancas, las negras, corcheas,
Y se ve todo en un papel, ¿verdad? Y tú lo ves y se ve bonito, pero es un papel. La música viene cuando hay alguien que ¿qué? Que toca, que ejecuta lo que está en el papel. ¿Sí me sigue? De lo contrario es solo papel. De igual forma el dinero. El dinero es un pedazo de papel, pero el valor que se le da a ese dinero es cuando nosotros lo intercambiamos por algo. Si usted va a la tienda, quiere comprar un jugo, ¿cuánto cuesta? 20 pesos. Entonces usted saca un billete de 20 pesos y se lo da. Pero al final ese billete es un pedazo de papel. El valor es lo que se le da a la acción, a la cosa, ¿sí? A lo tangible. La Biblia es igual. Es un pedazo de papel. Hay mucha gente que lo agarra y, ay, ¿cómo la Biblia la puedes tener así, ¿no? Y hay personas que idolatran el libro. Así es. El libro, que lo tienen así como en un lugar y no me lo toques y lleno de polvo, ¿no? Ni la leen, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Porque eso es, o sea, es nada más un libro. Y uno tiene una reverencia ante el libro, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Y uno puede decir, pues es la palabra de Dios. Y uno dice, no me la toques, ¿no? Pero en realidad es un pedazo de papel. Eso es. Un cheque. Sí. No tiene valor. Hasta que tú escribes, pones cantidad, lo firmas. Y si tienes dinero en el banco, tiene valor. Lo mismo pasa con la fe. Sin el Espíritu, Romanos 12 es una carga imposible de llevar. Es atar el cuerpo en base a reglas, cosas que tengo que hacer. Pero con el Espíritu se vuelve en una liberación natural. Sin el valor, le digo, es papel pura basura. Y la religión es puro ruido. El que nosotros vengamos y nos congreguemos y decimos que somos cristianos es ruido. Es ruido. La diferencia es lo que vives. Amén. Lo que vives en tu casa. Lo que vives con tu pareja. Lo que vives con tus hijos. Lo que vives en el trabajo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Seamos transformados. Y le decía la palabra metamorfosis. Y no significa como si fuera una reforma, ¿no? Porque ahora vemos mucho por todos lados una reforma. ¿Y la reforma qué es? Es una modificación a la ley, ¿no? Se le añade, se le quita, pero es una modificación que se hace a una estructura de ley. Pablo no le estaba diciendo, haz una reforma de lo que ya conoces. No, le está diciendo, cambia, transforma. Y la transformación son cosas completamente nuevas. Es decir, hago un borrón de todo y lo hago completamente nuevo. Eso es lo que está queriendo decir. Borra todo y vuélvelo a hacer. Una reforma es pintar la casa por fuera nomás. Pero una transformación es cambiar los cimientos. Sí, amén. Cambiar todo y volver a edificar. Eso es una transformación. Y ahora mi pregunta sería, ¿por qué le está diciendo transforma tu mente? ¿Por qué está queriendo decir eso? Porque donde piensas, decides. Donde piensas, decides. Donde decides, actúas. ¿Sí me sigue? Llega aquí y de aquí decides y actúas. Lo mismo es el pecado. El pecado primero entra aquí. Baja al corazón y la lleva a la acción. Por eso dice, ay no, pues que adulteró, ¿no? Y dices, adulteró de una mañana para la otra. No. O sea, no pecas de un día para otro, pues. Lo vas maquinando. Lo vas haciendo. A veces es en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Porque actúas, lo piensas y como ya está en tu corazón, lo actúas, pum, y ya lo hiciste. ¿No? Pero viene aquí, en la cabeza. Por eso está diciendo, transforma, renueva tu mente. Ya no pienses igual que pensabas antes. Ya no lo pienses igual. Porque el Espíritu Santo no quiere anular tu inteligencia. No quiere anular lo que tú piensas, sino quiere iluminar lo que piensas. Quiere traer luz.
para que tú puedas sentir el propósito que Él tiene para ti. No quiere venir a hacerte sentir que te sientas mejor contigo mismo. Que, sí, tú estás bien, yo estoy bien, está tranquilo. No, estás mal. Y necesitas cambiar esto. Eso es lo que quiere venir a hacer. Por eso quiere renovar tu mente. Y que estemos abiertos a poder entender el propósito de Dios a nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a poder estar abiertos si no permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos transforme? Y mira, dice, y el propósito no es que te sientas mejor contigo mismo, sino que compruebes ¿qué? ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Ese es el destino. Ese es el destino. Renueva tu mente, transforma tu mente, cambia tu forma de vivir. ¿Para qué? Para que compruebes la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo voy a entender, hermano, la voluntad de Dios? Bueno, renueva tu mente a través de Dios, de la palabra y del Espíritu Santo. Y muchas veces esa voluntad en la iglesia primitiva se veía en cuidar al enfermo, en cuidar a la huérfana, al huérfano, a la viuda. Eso era su forma de servir a los demás. Esa voluntad de Dios se veía en vivir en una comunidad de forma genuina. Se vivía sirviendo al necesitado, ayudando al prójimo. Esa era la iglesia primitiva. Esa es la acción de fe de la iglesia primitiva. Hoy, ¿cómo vemos la iglesia? Ensimismada, queriendo llenar 4 paredes, poniendo más luces, poniendo el sonido más grande, la pantalla más grande, poniendo humo, ¿Y dónde estamos? Ya me vieron. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está Dios en todo esto? Poniendo luces, poniendo pantallas, poniendo mejor audio, poniendo mejores cosas. ¿A quién satisfacemos? Dígame usted. Al ego. Al ego. A nosotros mismos. A nosotros mismos. Y digo, ¿para qué lo hacemos? Para que la gente se sienta a gusto. ¿No es cierto? Vamos a poner mejores sillas, más cómodas. ¿Para qué? Pues para que la gente esté a gusto, ¿no? No buscamos incomodidad. Ya no queremos sentirnos incómodos. Incluso, déjeme decirle, ¿sabe cómo son los mensajes desde púlpito? Que no incomoden. Prefieren hablar mejor de que te vaya bien, que te sientas bien, que Dios te va a ayudar, Dios te va a dar, Dios te va a esto, Dios te va al otro. ¿Y sabes qué es lo que creemos? ¿Cuál es la forma que nosotros como predicadores dejamos en la gente que nos escucha? Si yo te digo, te va a ir bien, Dios va a estar contigo, inviértele, mete esto, mete otro. Si no pasa, si Dios no te bendice, si Dios no te sana, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a pelear conmigo o con Dios? ¿Con Dios? Por eso la gente se va de las iglesias. Se va a pelear porque Dios no cumplió, porque Dios no prometió, porque Dios no sanó, porque Dios no hizo las cosas. No. Dios no lo hace o no lo hace porque Él es soberano. Sana o no sana porque Él es soberano. Te da o no te da porque Él es soberano. No por lo que tú puedas hacer, no por lo que tú tengas, no por quién seas tú. Es porque Él quiere darlo. La bronca está en que nosotros como predicadores enseñamos a la gente a que tú lo vas a recibir, tú lo vas a tener, tú decláralo, tú confía en esto, tú confía en el otro, sí. Y yo no estoy en contra de la palabra, ¿no? Muchas veces la palabra te anima a que tengas fe. Y esa es la fe, pero una fe exaltada en algo intangible. Porque Dios puede darte, pero puede no darte. Y el chiste es nosotros, cómo nos sentimos cuando no nos da. ¿Defraudados? ¿Decepcionados? ¿O gozosos? Porque al final Dios se ha glorificado. Nuestra mentalidad necesita cambiar. Necesita renovarnos.
La voluntad de Dios, déjame decirte, la voluntad de Dios es que tú y yo experimentemos una relación con Él. Eso es. Eso es lo que Él quiere. Él está buscando que tú y yo experimentes una relación con Él. Hables con Él todos los días. Intimes con Él. Escudriñes la palabra. Busques, anheles. Dios, quiero conocerte. Señor, qué plan tienes para mí? ¿Cómo puedo hoy comunicar mi fe a otros? ¿Qué puedo hacer hoy para a lo mejor ayudar, facilitar el milagro de otra persona? ¿Qué puedo hacer? Pero no, ¿sabes cuál es nuestro pensamiento? Señor, necesito una nueva casa, un nuevo carro. Señor, necesito ropa. Dios, necesito comer. ¿Qué hay si no comes hoy? ¿Qué hay? ¿Te mueres? ¿Qué pasa si no tuvieras un día que comer? ¿Reclamarías a Dios porque no tienes que comer? Dios no está obligado a darnos nada. Nada. Ya nos dio su gracia. Nos dio a Jesús. Y déjame decirte, es suficiente. Es suficiente. Dios alimentó a la gente en el desierto. ¿Con qué? Codornices. Maná. Brotaba agua del desierto. ¿Tú crees que no va a proveer las cosas que necesitamos? La diferencia es lo que necesitas con lo que anhelas. Es ahí la diferencia. La diferencia es que yo necesito un pantalón. Yo quiero un pantalón Gucci. Un pantalón Levi's. ¿Sí me sigue? Esa es la diferencia. La voluntad de Dios es que sigas experimentando su comunión todos los días. Pero cuando dice para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. La buena voluntad, la comprobación. La palabra comprobéis que se usa ahí es dokimasein en el griego. Y este término es un término establecido a la metalurgia, a la acción de hacer algo con el metal. El proceso era llevar al metal y someterlo al fuego. Ponerlo sobre el fuego para demostrar la pureza del metal. Ese era el proceso. Entonces, ahora no se trata de estar haciendo oro, sino evidenciar que es oro en el proceso del metal, ¿sale? Del oro, evidenciarlo. Las pruebas de la vida no son para ver si aguantas, hermano. Las pruebas que vivimos no son para ver si aguantas. Es mi mejor guerrero, ¿no? Es para que tú compruebes que el oro de Dios ya está en ti. ¿Sí me sigue? Que tú compruebes que lo que Dios puso en ti, tú eres ese metal en el oro, que está pasando por el fuego. Y no se trata de ver si es oro o no es oro. Vas a pasar por el fuego. Pero ese proceso es para que tú te des cuenta que tú eres un oro en las manos de Dios. Que tú eres el oro en las manos de Dios. Y la fe no solamente se trata de retener información, sino que se convierte en manos con una conciencia al servicio de Dios. Eso es la fe. Eso es la fe. Yo te puedo decir que yo estudié en un instituto bíblico, me enseñaron cómo hacer un estudio de la palabra, aprendí cómo predicar, no sé si lo hago bien, pero aprendí, me enseñaron. Pero el que yo aprendiera a mantener una relación con Dios fue personal. El que yo aprendiera a vivir de la mano de Dios es algo que yo debía de experimentar. Porque podemos enseñarte la palabra y escudriñar juntos y saber y agarrar teorías de todo mundo, pero ¿qué haces con lo que sabes? ¿Qué haces con el conocimiento? Y voy a concluir para no extenderme tanto, ¿no?
Pablo comienza diciendo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. La renovación de la mente no solamente es el final. O sea, no solamente se trataba de renueva tu mente, sino la constancia de presentarte tú como ese sacrificio todos los días. Porque renovarte solamente es un medio. Pero hoy, en nuestros días, el sacrificio vivo se refleja en lo que tú haces en la calle. El cómo te comportas afuera. El qué dicen los demás de ti. Si le preguntas a tus vecinos cómo eres, si le preguntas a tus jefes, a tu esposa, oye, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, porque si le preguntas a tus clientes, si le preguntas a tus hijos, ¿qué hablarían de ti? Y si fuéramos más directos, ¿no? Y le recomiendo que haga ese ejercicio. Vaya a casa, hable con su esposa y pregúntele, o a su pareja, o a su hijo, a sus papás, ¿no? Pregúntele, oye, ¿qué tanto de Jesús ves en mí? Amén. Amén. Sí, un 10%. Un 50%. Depende. Hay mucho que trabajar, ¿no? Hay mucho que trabajar. Porque la fe cristiana, le decía, podemos cumplir nuestro checklist, nuestras cosas, lo que visualmente está bien y es correcto en nuestro contexto de fe, de iglesia, ¿no? Aquí podemos ser los mejores cristianos. Pero ¿cómo tratas a tu familia? Te conocen como el ogro de la familia, ¿no? Los vecinos, ¿no? Que si te enfermaras, nadie te quisiera ir a echar el ojo, ¿no? ¿Cómo te comportas en el trabajo? Hablemos de honestidad, ¿no? Hablemos de lo honesto. Hablemos de lo justo, ¿no? Hablemos de la justicia. Hablemos de lo correcto. Porque muchas veces, hermano, yo creo que amoldamos a Dios a nuestra forma, ¿no? Queremos. Lo decimos, ay, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y yo lo digo siendo honesto también conmigo mismo, porque todos estamos en la misma olla, ¿no? Hay veces que yo no quiero pagar impuestos. Hay veces que yo me peleo ahí, luego estoy en las redes sociales y, oye, Claudia Agaton, haz esto, ¿cuándo vas a tapar los baches? La otra vez que me tocó pagar la licencia de manejo y las placas y el seguro y todo eso, dije, oye, no lo vale, voltea a ver cómo está la ciudad, o sea, no vale eso. Pero vengo a la palabra y escudriño a Dios y encuentro a un Jesús que dale al César lo que es de César. Y no te amoldes a ese mundo. Entonces ahí digo, y a veces duele, ¿no? Y a veces cuesta. Y hacer las cosas correctamente cuesta. Y a veces duele. Y a veces, siendo sinceros, no queremos. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. No lo hacemos. Y no lo hacemos y es pecado, ¿no? ¿Cómo perdonamos a la gente? ¿Nos cuesta perdonar? ¿O perdonamos nomás de labios para... sí, te perdono, ok. Pero dentro de nosotros sabemos que queda ahí esa semillita de... Le ha pasado que te perdono, pero no te hablo, no te busco, no te... Así, de aquí para allá. Y acá ¿no? dice que perdón está arriba. Sí. Y en realidad no. Y justificamos precisamente eso y decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo perdonar porque el que perdona es Dios.
Y mientras muchas veces esa falta de perdón nos enferma, nos carcome a nosotros, ¿Y dónde está? nos amarga, ¿verdad? Nos hace sentir, "Ugh", Lo voy a ir a curar. porque no perdonamos, no sabemos perdonar. Y también, ¿cómo compartimos nuestra fe a otros? ¿Alguna vez usted le ha predicado a sus hijos? ¿Le ha predicado a su esposa? ¿Ha predicado a sus compañeros de trabajo? ¿Ha predicado a otros? ¿Hace cuánto fue la última vez que lo hizo? ¿Y sabe por qué muchas veces no lo hacemos? Siendo sinceros. Porque muchas veces nuestra vida no refleja a Cristo. Porque nuestro reflejo de Jesús no atrae a la gente. Entonces prefiero mejor no hablar. Prefiero mejor ya decir, no, yo ni cristiano soy, ¿no? Soy cristiano, pero nomás soy yo. Nomás soy yo y Dios sabe, ¿no? Dios conoce. Pero yo creo que Dios quiere trabajar en nosotros, renovarnos para ser mejores personas. Sí, amén. Para ser una mejor iglesia. Y no lo digo una iglesia aquí, 4 paredes. Somos parte de un cuerpo. Sí. Pero déjeme decirle que usted y yo estamos enfermando al cuerpo. Nuestro actuar está enfermando al cuerpo. Si usted medita ahorita y habla con personas que no conocen del Evangelio, ¿qué van a decir de un cristiano? No fuma, no toma, es bien chismoso y come que da miedo. ¿No? Es lo que yo he escuchado en mis pláticas, ¿no? No sé, a lo mejor usted tendrá otra vista, ¿no? Pero mucha gente de allá afuera no quiere venir a conocer de Dios por el ejemplo de nosotros, por nuestra vida, por la injusticia de nosotros hacia las cosas, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de relación con Dios. Porque todo lo que hacemos solamente refleja la relación que tenemos con un Dios. El cómo usted se comporta refleja a ese Dios en su vida. Si usted hace las cosas incorrectas, entonces Dios no está siendo pleno en usted. Su conocimiento bíblico no lo va a llevar más al pobre, a amar más al pobre. No. A hacer algo por otros. No. Porque su conocimiento bíblico, lo que usted tiene ahorita, lo que ha recibido, es letra. Que lo está manteniendo ahí. Hasta que no lo practique, va a ver la acción, el obrar de Dios. Va a ver a moverse a Dios en su vida, en su corazón. Hasta que el Espíritu vivifique el conocimiento que tiene. Podemos asistir a la iglesia por rutina, porque sabemos que es domingo y tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y ya es una rutina. Todos los domingos hay que ir a la iglesia. Pero lo único que estamos haciendo es encajar en nuestro molde religioso de que tenemos que hacer. Palomita. Tengo que ofrendar, ¿no? Palomita. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas que empiece a transformarnos, a arder en nuestro corazón. Y yo quiero hacerle una pregunta bien sincera y no quiero que me entienda como que quiero manipular su emoción o quiero hacer cosas. Pero quiero que usted imagine ¿cuándo fue la última vez que usted fue sincero con Dios y una lágrima rodó por sus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Dios estuvo aquí? Como un mes, hermano. Como un mes. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo que sintió una necesidad grande? A lo mejor de un pariente enfermo,
de un milagro, de algo que usted se metió con Dios con unas ganas, que dijo hasta ganas de ayunar me dan, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Y es que, ¿sabe qué? Yo pensaba esto, y cuando Ricardo me dijo lo que piensa, comparte lo que tú traes, ¿no? Yo dije, a veces me meto tanto en estudiar la palabra, me meto tanto en eso, y yo hago a un lado a Dios. Hago a un lado a Dios. El sentir a Dios, el sentir el toque del Espíritu Santo en mi vida, el arder del Espíritu Santo. Entonces busco solamente el conocimiento, la retención, y no busco el accionar de Dios, el poder de Dios en mi vida. Yo pudiera decirle que yo siento que tengo un llamado de parte de Dios a pastorear una iglesia. Y hace algunos meses me salí de la iglesia donde estaba porque sentí ese llamado. Y yo quería enfocarme en abrir un lugar y tener un edificio y juntar gente y hacer las cosas. Y después Dios me confrontó y me dijo, ¿qué quieres lograr con eso? ¿Para qué quieres una iglesia? ¿Para qué te voy a dar gente? ¿Para qué? Y haciendo una introspección en mi corazón, encontré que el único deseo que había en mi corazón era el ego. El sentir que la gente me veía. El sentir que era importante para alguien más. Y entonces yo empecé a analizar y decir, Señor, renueva, transforma, cambia mis emociones. Porque mis emociones me están llevando a hacer cosas que no debo de hacer. Estoy comenzando a actuar de una forma en la que no está dentro de tu plan, dentro de tu propósito. Entonces yo dije, no voy a abrir, voy a esperarme, voy a esperar el tiempo en el que Dios quiera. Y dije, voy a empezarme a meter en la palabra, y me meto en la palabra y descubro que la iglesia primitiva era esto. Eran reuniones de pocas personas que se reunían a orar, a compartir el pan, a compartir su fe, ayudar al pobre, al necesitado. Y dije, eso es lo que Dios me quiere llevar a hacer. Y cuando siento que eso es lo que Dios me quiere llevar a hacer, Dios me dice, todavía hay cosas en tu corazón que necesito cambiar. Todavía hay ahí un poco de orgullo. Todavía hay ahí un poco de altivez. Todavía hay ahí un poco de esto, un poco del otro. Y es que déjeme decirle que al final nadie se conoce como uno mismo. Y yo pude ser realista con Dios y decirle, ¿sabes qué? Sí, hay orgullo en mí. Le decía hace un rato, hay esa comparación con otros. Hay ese deseo de querer ser como alguien más, de querer tener lo que tiene alguien más. Hay esto, hay lo otro, hay aquello en mí. No quiero iniciar algo así. No quiero empezar una obra o hacer algo de parte de Dios con un corazón así. No lo quiero. Y estoy en ese proceso. Le abro mi corazón. Estoy en ese proceso de sanar, de hacer mis pensamientos sujetos a la voluntad de Dios, de que mi corazón también se sujete a la voluntad de Dios, mis emociones, el sentirme aprobado, el sentirme digno, el sentir que la gente pueda aplaudir un mensaje. Todo eso, hermano, aunque usted no lo crea, pasa por la cabeza de un ministro o de un pastor o de la persona que preside un espacio. Pero así como yo estoy aquí, cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso de limpieza, de purificación, donde el Espíritu saca a flote quiénes somos. Y yo quiero decirle que Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para mí. Pero en medio de ese propósito, usted tiene que ser renovado. Su mente tiene que ser renovada. Y cambiar las cosas que usted sabe que no están bien.
Usted lo sabe. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, nadie mejor que tú nos conoce, Dios. Somos hijos tuyos y hemos reconocido que lo que tenemos, Señor, te pertenece. Mi corazón, mis pensamientos, mi vida, mi familia, Señor, te pertenece. Mi Dios, y en este conocimiento de tu palabra he encontrado que hay tantas cosas en mí que necesitan cambiar. No puedo, Señor, solamente leer tu palabra sin accionar. No puedo, Señor, solamente ser un oidor de tu palabra, Dios, sin llevar a la práctica lo que estoy aprendiendo. Ayúdame, Señor, a ser un testimonio vivo de que tú eres real, que la gente pueda ver en mí a ese Jesús resucitado, que la gente pueda ver en mí que hay vida, que hay esperanza, que hay fe. Señor, quiero ser un sacrificio vivo. Quiero ser un sacrificio vivo. Ayuda a mis hermanos, Dios, a soltar las cargas, a perdonar. Ayuda a mis hermanos, Señor, a ser mejores personas, Dios. A no ser cristianos de palabra, a no ser cristianos, Señor, de un domingo, sino a ser cristianos al estilo de la iglesia primitiva, al estilo de Jesús. Seguir tu voz, caminar contigo, actuar, echar las redes a tu palabra. Señor, háblanos, escudriña nuestros corazones. Y que este mensaje, Dios, pueda no solamente quedarse en su mente, en su corazón por hoy, Señor, sino que pueda traer su fruto. Mi Dios, bendice a cada uno, guarda sus vidas, Señor. Bendice a mi hermano Ricardo. Guarda su corazón también, Señor. Guarda sus pensamientos. Guarda su vida, que él pueda presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Cumple tu propósito en él, cumple tu propósito en esta comunidad, Señor, y que tu presencia cada día sea más palpable, más real, Señor, y que traigas evidencia, Señor, de que tú estás obrando aquí. Gracias, mi Dios, por el honor y el privilegio de exponer tu palabra, y sé tú con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.